Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, Dan. Buenos días a todos. Buenos A ver, días. por aquí está entrando Ángel. Ya está Ángel. A ver, tenemos. Ya está Cristian. Está entrando Cristian. A ver, tenemos a Daniel, a Cristian, a Nancy, a Milian, a José Juan. Ahí ya me cambiaron. Aquí está Mario. Francisco. Bueno, aquí andamos. Entonces, hay 10 de 11. Alguien falta. A ver, vamos. De los que faltan. A ver, vamos en orden. Cristian, Aquí estoy, profe. Francisco Torres, Ángel González, Brenda Cedeño, Paola, Dan Martínez, José Lara, Daniel, Mario, Miriam, Nancy. Nancy. A ver, entonces nos falta Karen nada más. Bueno, pues vamos a comenzar. Buenos días a todos. Vamos a comenzar con casi los penúltimos. El invento, ¿cómo va? ¿Cómo van con su invento? No, profe, dijo que nos iba a hacer examen. ¿Ah, sí? Bueno, entonces tendremos Sí, examen. como nadie le decíamos nada del experimento, bueno, pues usted cambió que... Yo le decía que yo sí podía hacerlo, pero me dijo que no, pues tenía que ser parejo. Y por tiempo ya estamos propiamente pues a una semana nada más. Pues Y sí. sería difícil. Bueno, vamos a comenzar entonces. Hoy vamos a considerar otros autores que no tienen ustedes todavía por el tiempo. No los tienen en su programa de semanal, pero vamos a tratar de ver otros autores, a ver si nos da el tiempo. A ver, ¿quién es el primer autor que tienen por ahí? De los tres. Maxwell, profe. Maxwell. A ver, ¿quién fue este personaje? Dice, fue un científico escocés especializado en el campo de la física matemática. Su mayor logro fue la formulación de la teoría clásica de la radiación electromagnética, que unificó por primera vez la electricidad, el magnetismo y la luz como manifestaciones distintas de un mismo fenómeno. Las ecuaciones de Maxwell formuladas para el electromagnético ha sido ampliamente considerada la segunda gran unificación de la física, siendo la primera aquella realizada por Isaac Newton con la publicación de A Dynamical Theory of the Electromagnetic Sphere en 1865. Maxwell demostró que el campo eléctrico y el campo magnético viajan a través del espacio en forma de ondas que se desplazan a la velocidad de la luz. Maxwell propuso también que la luz era una ondulación en el mismo medio por el que se propagan los fenómenos electromagnéticos. Maxwell contribuyó al desarrollo de la
de la distribución de Maxwell-Boltzmann, un medio para describir de forma estadística ciertos aspectos de la teoría cinética de los gases. Muy bien. ¿Qué más qué otra cosa encontraron? Dice también que aplicó el análisis estadístico de la interpretación de la teoría cinética de los gases con la denominada función de distribución de Maxwell-Boltzmann, que establece la probabilidad de hallar una partícula con una determinada velocidad en un gas ideal, diluido y no sometido a campos de fuerza externos. Justificó las hipótesis de Avogadro y de Ampere. Demostró la relación directa entre la viscosidad de un gas y su temperatura absoluta y enunció la ley de equipartición de la energía. Descubrió la birrefringencia temporal de los cuerpos elásticos translúcidos sometidos a tensiones mecánicas y elaboró una teoría satisfactoria sobre la percepción cromática, desarrolló los fundamentos de la fotografía tricolor. ¿Algo más sobre él? ¿Sobre Maxwell? ¿Alguien tiene más información? Yo, bueno, más que no me abre ahorita, El archivo. sí, no sé qué le está pasando a este asunto. ¿Dónde vemos presente la investigación pues sí, la investigación que hizo Maxwell hoy en día? ¿En qué lo vemos presente? ¿Otra vez en qué, profe? ¿Y en qué vemos presente en la investigación de Maxwell hoy en día? En todo lo que podemos nosotros observar. ¿Dónde se aplica el magnetismo para producir electricidad? El magnetismo para producir, pues pueden ser no puede ser la aleta eólica o los de viento, ¿cómo se llaman? Los molinos. Es una. Otra, ¿qué es Laguna Verde? ¿Alguien sabe qué es Laguna Verde? No, ¿Tendrá que ver algo con la radioactividad para producir energía? por ejemplo, hay un caso, profe, ahí en el donde trabajo, A ver, hacen con el lodo que sale de las aguas, pues puercas, pues, que lleva químico, que lleva de todo, lo revuelven como con polvo, para hacer, no sé si hacen el vapor, no sé si entre como algo energético y provoca también energía. La radiación tanto en los químicos como el lodo ese lleva pues químicos de todos, le echan como otro polvo, pero no recuerdo qué es, y genera eso. ¿y en qué lo están utilizando? Bueno, uno se va para generar vapor y el otro para una planta. Ya. ¿Qué otra cosa han visto? Por ejemplo, ¿cómo funcionan las baterías de coches? Sí, con agua destilada. Agua destilada. Y luego, ¿dónde está el magnetismo allí?
Es que como lleva choques eléctricos, positivo y negativo, se calienta el agua, algo así, y hace que produzca la energía. Ah, entonces ahí también se aplica el magnetismo. Sí. De hecho, El- si, si quiere una máquina de soldar, bueno, si quiere soldar algo, también eso lo puede hacer con agua y, y mete unos cables y le echa, nomás que no recuerdo ahorita voy a buscarlo. Eso se puede hacer, de hecho, como experimento. Y como se calienta, pues crea energía y hace que choquen los positivos y negativos. sí, entonces, como ven, se pueden hacer muchos experimentos. Por ejemplo, la cajita de toques, ¿cómo funciona? La de toques, pues son ya sea dos positivos o dos negativos a algo. No recuerdo ese. Pero también es magnético. Sí, Sí, entonces, dense cuenta que todos estos, bueno, todos estos inventos, pues tienen muchas aplicaciones si nosotros comenzamos a buscárselas. Esta era la intención de recurrir a un hombre de ciencia, ver un experimento y ver cómo lo podemos nosotros aplicar. Aquí nada menos, bueno, pues ya nos dimos cuenta en dónde se aplica la teoría magnética de Maxwell. En experimentos muy sencillos podemos pues sacar mucho provecho para nosotros hoy en día, sin ser necesariamente hombres de ciencia, que posiblemente alguno de ustedes por ahí pues resulta un investigador de laboratorio o tenga otras cualidades pues que no ha descubierto y que a través de esto pudiera descubrir. Algo más sobre Maxwell. pues dice que en pocas palabras sus descubrimientos no tendrían satélites, ni radar, ni radio, ni televisión, ni teléfonos móviles. Pues prácticamente él fue el que creó, así lo mencionan, pues, fue el que creó el mejor inventor de aquí del mundo, pues. Porque estableció las bases para todos los inventos que hoy tenemos. Entonces, quizás es uno de los hombres más prominentes que debemos reconocer sus aportes para nuestro tiempo. ¿Algo más sobre Maxwell? ¿Alguien más por ahí? Animo Morros. A ver, vamos a darle a Nancy su espacio. ¿Quién es el siguiente, Nancy? Nancy, buenos días. Nancy, Nancy, no nos encuentra Nancy. A ver, Milian, ¿se encuentra Milian? Profe, Adelante con el siguiente, Milian, por favor. Dmitri Ivanovich fue un químico ruso conocido por haber descubierto el patrón subyacente en lo que ahora se conoce como la tabla periódica de los elementos. Algunos años después, la tabla periódica de los elementos de Mendeleev experimentó la última aplicación en una de sus columnas con el último descubrimiento de algunos gases nobles como el neón o el criptón y que ultimaron la actual versión de la tabla periódica. Muy bien, ¿qué más, Milian?
A ver, Nancy ya regresó. Nancy. No, no está Nancy todavía. A ver, vamos a preguntarle aquí a Mario. ¿Qué hay más de Mendeleev, Mario? Ahí voy, profe, deja nomás que cargue la página. La página de Google. No, de Word. Yo, profe, a mí casi me salió lo mismo que a Milian. Tiene lo mismo, Casi Paola. lo mismo. A ver, Ángel. Ángel, ¿qué información tiene? Entonces Nancy definitivamente está fuera de conexión. ¿De cuál personaje, profe? Sí, pues no, yo creo que se salió un rato. A ver, Ángel, adelante. ¿De cuál personaje? De Mendeleev. Dmitri Ivanovich Mendeleev. Ah, sí. ¿De qué? Aquí está. Bueno, yo tengo que dice, Ivanovich Mendeleev fue un químico ruso conocido por haber descubierto el patrón subyacente en lo que ahora se conoce como la tabla periódica de los elementos. Él nació el 8 de febrero de 1834 en Tobolsk, Rusia, algo así. Falleció el 2 de febrero de 1907 en San Petersburgo, en Rusia. Pues su nombre completo, pues ya acabo de decirlo, es Dmitri Ivanovich Mendeleev, algo así. Sí. Y pues como por lo que fue conocido o algo así fue porque pues, inventó, como quien dice, la tabla periódica de los elementos. Y pues hasta ahí, profe, nada más tengo eso. Muy bien. A ver, ya se encuentra en escenario Karen. ¿Qué más tiene de Mendeleev, Karen? Profe, yo. A ver, adelante. Mire, yo puse esto. Dice que su familia era, él era el menor de 17 hermanos, el cual se vio obligado a emigrar a Siberia, Rusia, ¿Cuántos? de la ¿Cuántos? ceguera de su padre y pérdida del negocio familiar a raíz del incendio. Su origen es siberiano, le cerró las puertas de la Universidad de Moscú y San Petersburgo, por lo que formó en el Instituto Pedagógico en esta última ciudad. ¿Y qué hizo ahí en la última? Pues yo pienso que que la fundó, ¿no? Pues ahí dicen, ¿no? Que Yo, profe, Adelante, Karen. entre sus trabajos también destacan sus estudios acerca de la expansión térmica de los líquidos, el descubrimiento del punto crítico, el estudio de las desviaciones de los gases reales respecto de lo enunciado en la ley de Boyle y una formulación más exacta de la ecuación del estado. Y en el campo práctico destacan también sus grandes contribuciones a las industrias de la soja y el petróleo de Rusia. ¿Para qué sirve la sosa? ¿Para qué, profe? ¿Para qué nos sirve la sosa? La sosa. La Sí, sosa nos sirve para limpiar. para limpiar. Generalmente es un químico que utilizan ¿dónde? En los baños. En los baños. ¿En qué más en qué otra industria?
Nosotros lo utilizan la utilizamos sosa? primero. La ¿En qué sosa, la utilizan, Francisco? la sosa cáustica, En Sí, ¿en qué la detergentes, utilizan? profe. En detergentes, ¿en qué más? te digo que es para limpiar el cuero, la sosa. Es correcto. Entonces, quienes más utilizan la sosa son las curtidurías. Y Entonces, gracias a estos elementos químicos, pues se han descubierto más eh, formas de poder combinar elementos químicos y obtener otro tipo de productos. Entonces, el gran aporte pues fue este ordenamiento de la tabla periódica y pues todavía estamos en la espera de que posiblemente hay otros elementos que pudieran integrarse a la tabla. Sin embargo, a la fecha, bueno, pues los elementos que tenemos hasta ahí llegamos, pero posiblemente en un tiempo adelante surja otro hombre de ciencia y haga una propuesta diferente. ¿Para qué nos sirve la tabla periódica? ¿Ustedes en qué materia la llevaron? química, En química. ¿Qué resultados obtuvieron? ¿Qué mezclas lograron hacer? pues no alcanzamos a hacer ningún experimento, profe, pero la tabla periódica nos sirve para determinar qué tipo de metales son. Metales, no metales, gases. ¿Cuántos metales líquidos tenemos? Metales líquidos son como 17, ¿no? Entre ellos, Pues está el H2O, otro, el N, el nitrógeno. Ah, no, no se crea ese gas. pero el H2O es metal. Ah, no, es no metal. Sí, metales líquidos. Yo voy por mi tablita. El mercurio. El mercurio es un metal líquido. Bueno, pasamos al siguiente hombre de ciencia, el tercero, a Mendel. ¿Quién nos apoya por allí? A ver, Nancy, ¿ya llegó? Nancy. No, no parece Nancy. A ver, Juan, ¿nos ayuda por favor con Mendel? Sí, profe. Adelante. Mm, Gregor Mendel, residió en la abadía de San Tomás Brunn y ahí para poder seguir la carrera docente fue enviado a Viena donde se doctoró en matemáticas y ciencias en 1851. En 1854, Mendel se convirtió en profesor suplente de la Real Escuela de Brunn y en 1868 fue nombrado abad del monasterio, a raíz de lo cual abandonó de forma definitiva la investigación científica y se dedicó en exclusiva a las tareas propias de su función. El núcleo de sus trabajos, que comenzó en el año 1856 a partir de experimentos de cruzamientos con guisantes efectuados en el jardín del monasterio, le permitió descubrir las tres leyes de la herencia o leyes de Mendel, gracias a las cuales es posible describir los mecanismos de la herencia y que serían explicadas con posterioridad por el padre de la genética experimental moderna, el biólogo estadounidense Thomas Hutton Morgan, 1866-1945. En el siglo XVIII se había desarrollado ya una serie de importantes estudios acerca de hibridación vegetal, entre los que destacaron los llevados a cabo por Humbert Sanger y Kingard. Y ya en el siglo XIX los de Garter y Sageret
La culminación de todos esos trabajos ocurrió a cargo por un lado de Naudin y por el otro de Gregor Mendel, quien llegó más lejos que Naudin. ¿Alguien tiene más información acerca de este hombre de ciencia? Adelante, Karen. Sí. También formuló las leyes de la herencia y es considerado como el fundador de la genética. Descubrió las leyes de Mendel que rigen la herencia genética por medio de los trabajos que él llevó a cabo. Un conjunto de reglas básicas sobre la transmisión de la herencia genética de los padres a los hijos. Mediante el estudio de 2 plantas de guisantes, realizó sus leyes. Las plantas producían semillas amarillas y semillas verdes, y al cruzar ambas plantas, solo obtuvo semillas amarillas que diferencian en el carácter dominante y carácter recesivo. Sobre eso basó sus leyes y también durante sus últimos 10 años de vida se dedicó a la vida de la apicultura y reconoció que las abejas resultó un modelo de investigación frustrante y los experimentos realizados con las abejas eran guiados para confirmar su teoría de la herencia. ¿Esto dónde lo podemos ver manifiesto también? El carácter dominante y carácter En los recesivo. hijos, En los hijos. ¿Por qué en los hijos? La herencia es como nos ven desde, es como el estudio. Si ellos nos ven con un carácter desde niños, ellos llegan a hacerlo. Es como las drogadicciones. Digo, no sé si sea igual, profe, pero por ejemplo, yo tengo un primo que, bueno, mi tío hasta después resultó que era, pues, que le gustaba la coca, ¿no? Y pues creció mi primo y ahorita pues es creo que es el único de la familia que es así vicioso, pues. Por ejemplo, el carácter dominante obedece al temperamento. ¿Qué es primero, el carácter o el temperamento? primero el carácter, ¿no, profe? Primero el carácter. Si está de acuerdo, Milian. ¿Qué es primero, Milian? ¿El carácter o el temperamento? ¿Qué es lo que nos transmiten nuestros padres de forma genética primero? ¿El carácter? ¿El carácter? ¿Sí está de acuerdo, Cristian? Perdón, profe, es que se me apagó el celular y me desconecté. ¿Qué es Ya no primero, el alcancé a escuchar carácter o el temperamento? ¿Cómo? ¿Qué es primero, el temperamento o el carácter? El carácter, ¿no, profe? El carácter. A Ajá, ver, Nancy, y ya ¿ya se viene el encuentra Nancy? temperamento. Nancy, ¿ya se encuentra Nancy? Nancy se nos quedó dormida otra vez. ¿Qué es el carácter? Como la forma de ser de cada uno como persona, ¿no, profe? La forma de ser de cada uno. ¿Y el temperamento?
es si eres blando o eres duro. ¿Y no es la forma de ser de cada quien? Pues sí, más bien es como, el temperamento es como se va expresando uno, ¿no? Si lo, o sea, Ese si sería, lo expreso ese sería el fuerte, carácter. Ese sería el carácter. entonces el temperamento es como pienso. El temperamento es aquello que la naturaleza nos ha dado sin que nosotros hayamos intervenido. O sea, el temperamento es la manera como la persona se expresa. El carácter es la forma de moldear ese temperamento. Por eso podemos ser primarios, secundarios, podemos ser violentos, podemos ser pacíficos, podemos ser, tener un temperamento violento. Pero si tenemos un carácter dominante, entonces logramos controlar como especie de esa bestia que llevamos dentro. O sea, imagínense ustedes el temperamento como, pues como un caballo salvaje. El carácter es como el jinete que logra someter al animal, no porque el animal sea sometido, sino porque logra controlarlo a través de una disciplina. Entonces nosotros a través de una disciplina nos van nuestros padres primeramente forjando nuestro carácter. Por eso ustedes, bueno, los que ya tenemos hijos, a los hijos tenemos constantemente que estar repitiendo, tranquilo, quieto, piensa, no actúes así, no hagas esto, no hagas aquello, porque tratamos de que él mismo en ese ejercicio vaya teniendo dominio sobre su temperamento. Creo que todos los que sabemos de hijos nos damos cuenta que hay hijos muy inquietos, hay hijos muy tranquilos, y no es porque sean hombres o porque sean mujeres, simplemente ya tienen su temperamento, y ese temperamento ya lo transmitimos nosotros desde el momento de su nacimiento. Ahora lo que les tenemos que ayudar es a educar su temperamento. Por ejemplo, cómo educar a un niño que tiene un temperamento demasiado pasivo. ¿Cómo hay que ayudar a educar ese temperamento demasiado pasivo? Caray, está complicado, ¿no? O viceversa, ¿cómo ayudar a controlar un temperamento demasiado agresivo? Siempre va a ser hablando, ¿no, profe? Pues va a ser hablando, va a ser a través de actividades, va a ser a través de convivencias, va a ser, pues vamos a tener que buscar muchas maneras de cómo ir ayudándole a educar ese temperamento hasta que ya tenga él su propio carácter y ya no sea el exterior quien domine, sino sea la misma persona quien tenga dominio sobre sí mismo. Pero es a través de un ejercicio constante. Entonces, el aporte de Mendel es precisamente eso. Digo, bueno, pues él no nos habla tanto del temperamento, él más bien dentro de la fruticultura y de la apicultura pudo llevar a cabo estos experimentos. Pero si esto lo trasladamos a la cuestión psicológica que vamos a ver en adelante con Freud, pues nos vamos a dar cuenta que la única manera de tener, en este caso hablando en términos de Mendel, la única manera como podemos nosotros ayudar a, diríamos, a canalizar un temperamento, vamos a pensar violento, pues es a través de ejercicio, es a través de la reflexión, es a través del análisis, a través de la actividad, o sea, dependiendo pues del temperamento. Entonces, este fue el grande aporte que hizo Mendel, quien habiendo sido religioso o quien fue religioso no le impidió
hacer su aporte a la ciencia. Entonces, sea religioso o no sea religioso, en este caso estamos hablando de un sacerdote agustino, o de que, sí, sacerdote agustino, ¿verdad? Bueno, sacerdote agustino. Este sacerdote agustino, entonces, hace su aporte a la ciencia, no estudiando al hombre, sino estudiando a las plantas y a algunos animales. ¿Hasta aquí alguna duda? No, No, profe. ninguno. No, profe. No, profe. Bueno, entonces entramos a otro autor que se llama José Thomson. Si ustedes se van a dar cuenta, casi todos los autores tienen los anteriores casi son de la misma época. Algunos vivieron menos, otros vivieron más, pero casi todos son de la misma época. Y entre los mismos hombres de ciencia se sirven de otros experimentos de otros hombres de ciencia para poder mejorar o bien para poder hacer otras propuestas diferentes de las ya establecidas. Y todo el tiempo ha sido eso. Es decir, no hay un hombre de ciencia que diga esto es desde mí, no lo investigué en ninguna parte, sino yo lo estoy creando, yo lo estoy descubriendo porque nadie lo había descubierto. Generalmente todos los estudios de los hombres de ciencia han servido como base para otro tipo de experimentos. Por eso el conocimiento de los antepasados es importante para seguir haciendo aportes a la sociedad actual. Bueno, pasamos a otro autor que se llama José Thomson. El caso de Thomson descubre unos corpúsculos eléctricos y de esta manera va a deducir el átomo. El átomo hasta el tiempo de Thomson pues era la partícula más pequeña e incluso se consideraba indivisible. Otro de los inventos, bueno, más que inventos, va a demostrar los rayos catódicos, donde él, a través de su análisis, llega a la conclusión de que se componen de partículas de cargas negativas, los rayos catódicos. Y concluye su investigación a través de su método, midiendo la velocidad de los rayos catódicos, es decir, a qué velocidad se trasladan. ¿Pero qué son los rayos catódicos? ¿Alguien me pudiera decir qué son los rayos catódicos? Oh, profe, unos que rezan. No se crea. ¿Qué son los rayos catódicos? Bueno, los rayos catódicos